En el siglo XIII, París tenía 32 baños públicos. 32. Una ciudad medieval con más lugares para bañarse que muchos pueblos tienen hoy. Y si piensas que la Edad Media era una época donde nadie se lavaba y todos olían a establo, prepárate para cambiar completamente esa idea. En los próximos minutos vas a descubrir por qué la gente medieval se bañaba más de lo que crees, el momento exacto en que todo eso cambió, y la razón absurda por la que Europa entera le declaró la guerra al agua. Y al final te voy a contar el mito más repetido sobre una reina española que supuestamente solo se bañó 2 veces en su vida. La verdad detrás de esa historia te va a sorprender. Pero primero, déjame destruir todo lo que creías saber sobre la higiene medieval. Cuando el Imperio Romano cayó, muchos de sus impresionantes baños públicos quedaron abandonados. Pero la costumbre de bañarse, esa no murió. Se transformó. Durante los primeros siglos de la Edad Media, las ciudades europeas construyeron sus propios baños públicos. Los llamaban étubes en Francia, estufa en latín. Y no eran lugares tristes ni oscuros. Eran centros de vida social. Imagínate esto, entras a un edificio de piedra con vapor saliendo por las ventanas. Adentro hay tinas de madera, algunas individuales, otras lo suficientemente grandes para varias personas. El agua está caliente. Hay gente charlando, riendo, cerrando negocios. Algunos se afeitan. Otros reciben masajes. El costo de un baño en París era de unos 2 a 4 denarios. Para que te hagas una idea, un trabajador urbano podía pagarlo sin arruinarse. No era un lujo exclusivo de reyes. Era parte de la vida cotidiana. Y aquí viene algo que probablemente no esperabas. ¿Te imaginas ir a bañarte y encontrarte ahí con tu vecino, tu panadero y posiblemente tu jefe, todos desnudos? Porque en muchos de estos baños, hombres y mujeres se bañaban juntos. Sin paredes de por medio. Sin horarios separados. Simplemente, juntos. Era una herencia de las costumbres romanas y germánicas. Y durante siglos, nadie lo veía como algo escandaloso. Los monasterios tenían sus propias instalaciones de baño. Incluso San Luis IX de Francia, un rey tan piadoso que la Iglesia lo canonizó, era conocido por lavarse las manos frecuentemente y por invitar a mendigos a su palacio para bañarlos personalmente. Si esto ya te parece extraño, quédate porque lo que viene es aún más sorprendente. Porque toda esta cultura del baño desapareció. Y no fue gradualmente. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. Ahora viene la parte que nadie te cuenta en los libros de historia. En 1347, la peste negra llegó a Europa. En pocos años, mató a 1/3 de la población. 1/3. Ciudades enteras quedaron vacías. El terror era absoluto. Y la gente necesitaba explicaciones. Necesitaba entender por qué estaban muriendo. Los médicos de la época tenían una teoría, los miasmas. Creían que las enfermedades se transmitían a través de malos aires, vapores putrefactos que entraban al cuerpo. Y aquí está el problema, pensaban que el agua caliente abría los poros de la piel. Poros abiertos significaba una puerta de entrada para la enfermedad. Bañarse se convirtió en un acto peligroso. Y aquí está lo más irónico, al dejar de bañarse, las enfermedades se propagaron más rápido. Las pulgas y los piojos, que realmente transmitían la peste, encontraron cuerpos sucios donde prosperar. Pero nadie lo sabía. El miedo había ganado. Pero el miedo no actuó solo. La Iglesia, que durante siglos había tolerado los baños públicos, empezó a verlos con otros ojos. Desnudez. Promiscuidad. Pecado. Los baños mixtos, que antes eran normales, ahora se describían como focos de inmoralidad. Los sermones condenaban a quienes los visitaban. Los edictos municipales empezaron a cerrarlos. Y cuando la sífilis apareció a finales del siglo XV, propagándose como fuego, fue el golpe final. Para 1550, la mayoría de baños públicos en Europa occidental habían desaparecido. Pero si no se bañaban, ¿cómo se mantenían limpios? Lo que inventaron para reemplazar el agua es más ingenioso de lo que piensas. Se llamaba el baño seco. Y funcionaba así. En lugar de sumergir el cuerpo en agua, la gente se frotaba con paños de lino.
Empezaban por la cara, seguían por el cuello, las manos, y así sucesivamente. El lino absorbía la grasa y el sudor. Pero la verdadera clave estaba en la ropa interior. Cambiarse la camisa se convirtió en el equivalente a ducharse. Un noble podía cambiar su ropa de lino diariamente. Los inventarios de la época muestran docenas de camisas en los guardarropas de las personas adineradas. Había un dicho que lo resumía perfectamente: más vale cambiar la camisa que lavarse el cuerpo entero. Presta atención a esto porque explica algo que todavía hacemos hoy. El perfume no era un lujo. Era una necesidad. Los polvos perfumados, las hierbas aromáticas, las aguas de colonia, todo esto surgió como respuesta a una sociedad que había dejado de bañarse pero que todavía quería oler bien. Ciudades como Marsella y Savona se convirtieron en centros de producción de jabones perfumados. Pero esos jabones no eran para el baño completo. Eran para lavarse las manos y la cara. Para las partes visibles. El vinagre se usaba como desinfectante. El alcohol diluido para limpiar la piel. La gente creía que estos líquidos eran más seguros que el agua pura. Y los ricos sí seguían bañándose de vez en cuando. Tenían tinas privadas, sirvientes que calentaban agua, y la privacidad para hacerlo sin ser juzgados. Guarda este vídeo porque vas a querer contarle esto a alguien. Y ahora sí, vamos a hablar de esa reina española. Esta es la historia que todos repiten pero nadie verifica. Isabel la Católica. La reina que unificó España, financió el viaje de Colón, y según la leyenda, solo se bañó 2 veces en toda su vida. Una al nacer y otra antes de casarse. Es una historia perfecta. Dramática. Memorable. Y casi con certeza, completamente falsa. Los inventarios de su palacio cuentan otra historia muy diferente. Isabel tenía acceso a aguas perfumadas, jabones importados, y ropa de lino de la más alta calidad. Las crónicas de su corte la describen como una mujer pulcra y cuidadosa con su apariencia. Se lavaba las manos y la cara con regularidad. Cambiaba su ropa interior con frecuencia. ¿Se sumergía en una tina cada día? Probablemente no. Nadie lo hacía en esa época. Pero eso no significa que fuera sucia. Significa que su concepto de higiene era diferente al nuestro. El mito de Isabel probablemente nació décadas o siglos después de su muerte, como una forma de burlarse del pasado o de exagerar lo primitiva que era la Edad Media. Y funcionó. Todavía hoy la gente repite esa historia como si fuera verdad. Esto es lo que me parece más fascinante de todo esto. No es solo una historia sobre baños. Es una historia sobre el miedo. El miedo a la enfermedad hizo que millones de personas abandonaran una práctica que les hacía bien. El miedo al juicio moral cerró lugares de encuentro social. El miedo a lo desconocido creó creencias absurdas que duraron siglos. Creían genuinamente que la suciedad los protegía. Que una capa de mugre sellaba los poros y mantenía fuera a los demonios de la peste. Estaban equivocados. Terriblemente equivocados. Pero actuaron con la información que tenían. Con el miedo que sentían. Con las autoridades que los guiaban. Y eso me hace pensar en nosotros. ¿Cuántas cosas hacemos hoy que dentro de 500 años parecerán igual de absurdas? ¿Cuántas creencias aceptamos sin cuestionar porque todos a nuestro alrededor las aceptan? Mañana, cuando entres a la ducha y abras el grifo y salga agua caliente, piensa por un segundo en lo extraordinario que es eso. Agua limpia. Ilimitada. A la temperatura que quieras. Un lujo que reyes y reinas del pasado no podían imaginar. Si este vídeo te hizo ver la historia de otra forma, si te sorprendió algo de lo que escuchaste, dale like y suscríbete. Cada semana cuento historias como esta, historias que cambian cómo vemos el pasado y, a veces, cómo vemos el presente. Nos vemos en el próximo vídeo.